Bien, mi primer rollo fue un desastre total, así que hoy te voy a enseñar qué es lo que hice mal, algunos consejos y cómo le fue al segundo rollo, el cual estuvo mucho mejor. Usé una Fuji 400 y la cámara que te mostré en el episodio anterior, que es la Olympus Trip 35. Aquí puedes ver algunas fotos que no estuvieron tan mal, pero desde ya te diré el primer error, y es no ir con un buen laboratorio de fotografía. Para el primer rollo encontré a alguien en Facebook que ofrecía este servicio, pero no era un laboratorio como tal, y puedes ver que la calidad del revelado no es la mejor. El 50% de la magia analógica es el revelado y digitalizado, y sin un buen trabajo de nada sirve lo que hayas hecho. Así que busca un laboratorio con trayectoria que saque las fotos de forma más pura. Suele costar un poco más, pero vale bastante la pena. Pero también hay que tener cuidado y aquí va el segundo error, el control de la luz y el enfoque. Esta cámara no viene con flash, así que hay que darle un push en luz con algún film de ISO 400 a más. Tienes que buscar situaciones de luz, ya sea fotografiar de día o por la noche, pero con luces muy contrastadas. Y mantén firme tu cámara, calcula bien tu separación con el objeto. Y ocurrió un tercer problema. El rollo tenía 36 fotografías, pero solo me dieron 20. ¿Qué pasó con el resto? Y me di cuenta del error cuando editaba el video. Cuando giré la perilla que enrolla el film, yo pasé mucho tiempo girando y por impaciencia hice algo que no debes hacer, que es abrir la tapa de la cámara. En ese momento ingresó luz y por consecuencia quemó gran parte de las fotos. Debí escuchar el clic que hace la cámara al enrollar el film por completo. Así que con lo aprendido decidí dar una segunda vuelta con el mismo tipo de film, pero esta vez con un mejor laboratorio.
Las fotos me gustaron muchísimo y me motivó a seguir aprendiendo sobre la fotografía analógica. Y con esto te dejo 5 consejos. Empieza con una cámara simple. En este mundo analógico, el cuerpo de la cámara es algo más estético, ya que lo que suele importar más es el film que utilices. Escoge uno bueno, puede ser Kodak, Cinestill, Fuji y algunos más. Practica tu enfoque, es el punto, por ejemplo, en el que yo fallo, ya que tienes que medir distancias, así que guíate de los pasos. Escoge un buen laboratorio, puede costar más, pero los resultados son motivadores. Y por último, haz que cada foto cuente. El límite de lo analógico es lo más interesante, así que disfruta el camino y te veo en el siguiente episodio.